la precandidata Carolina Cose. Vamos a entrar en el tema. El plan invierno comienza en mayo, pero antes, el 26 de abril, unos 16 refugios nocturnos dependientes del Ministerio de Desarrollo Social van a pasar a convertirse en centros 24 horas. El Ministerio entiende que se va a contar con 590 cupos nuevos en el modelo de respuesta, como les decíamos, de 24 horas, que van a estar dirigidos a usuarios que actualmente hacen uso de los centros nocturnos. Para saber un poco más sobre este modelo, es que ya recibimos en nuestra mesa a Alejandro Sierra, ministro de Desarrollo Social. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Bienvenido. Recién escuchábamos a la precandidata exintendenta Carolina Cose hablar de la situación de las personas en situación de calle. Según el último censo que hizo el MIDES con el Instituto de Estadística, hay un aumento en las personas en situación de calle de 24% en los últimos 2 años. Estamos hablando de 2.215 personas en el 2021, en el 2022 son 2.755. La intendenta decía que la mitad de estas personas duermen a la intemperie. Te consulto primero si ustedes tienen relevada esa información de esa manera, si entienden que esto es así y si eso va a cambiar con el nuevo modelo que presentan de refugios 24 horas. Bien, varias cosas, ¿no? Primero que nada, aclarar como siempre tratamos de hacer y no, a ver, somos quienes nos ocupamos del tema, pero sin perjuicio de eso, siempre es bueno aclarar que el MIDES atiende esa situación como el último eslabón, ¿no? Fallaron muchas cosas, muchas instituciones y muchas situaciones personales en la vida de cada uno para terminar en esa situación donde el MIDES en última instancia asiste, tiene que asistir. Nosotros hoy contamos con un modelo. Nosotros, a ver, para ir un poquito más para atrás, cuando llegamos al Ministerio de Desarrollo Social, nos encontramos con un modelo netamente nocturno, netamente de refugios de emergencia nocturnos, con un aumento sostenido de las personas en situación de calle, ¿sí? Que parecía que no preocupaba demasiado en ese momento, porque claramente venía en aumento, en proporciones mucho más grandes que las actuales. Hoy esa brecha de aumento se está reduciendo, sigue aumentando, pero a ritmo, siguió aumentando en la última, como tú bien decías, pero a ritmo más corto, o sea, con menos porcentaje de aumento. Y nosotros nos encontramos con una situación de refugios netamente nocturnos, ¿sí? que tenían técnicos trabajando dentro, pero que no podían trabajar con las personas, porque la persona entraba al refugio, cenaba, se dormía, se levantaba y se la sacaba afuera. Entonces, es imposible generar un trabajo técnico en esas circunstancias. Lo que nos planteamos nosotros, y esto nos lo planteamos ya antes de estas reformas que se van a dar ahora, nos planteamos un trabajo a las causas, ir a las causas, ir a las adicciones, ir a los problemas de salud mental, ir a los problemas que genera cuando una persona entró en privación de libertad y luego sale, por eso traemos la DINALI, y eso es otro tema. Entonces, hoy contamos con unas 1.500 plazas, ¿sí? de refugios de emergencia y después otras tantas de refugios con especialidad, que no son refugios, muchas veces son ya hogares, ¿no? Para este cambio al que tú hacías referencia implica sí un gran cambio hacia el modelo 24 horas. ¿Por qué? Porque en el modelo 24 horas tú podés trabajar la trayectoria de la persona. 3 razones se vinculan a ese cambio. Primero, podés trabajar, el técnico que trabaja en el refugio puede trabajar o que trabaja en un modelo, como se dice, itinerante cuando las personas van de refugio en los nocturnos, pero en el caso de los 24 horas, el técnico que trabaja ahí puede trabajar toda la trayectoria de esa persona y seguirla. Segundo, la persona tiene un lugar donde estar, ¿no? Pasa a ser como su hogar, ojalá transitorio, en el cual pueden trabajarse otras cosas, pero además tiene un lugar que es el suyo, ¿no? Donde deja sus cosas, donde duerme todos los días, donde si no tiene un trabajo, puede estar ahí, puede permanecer, ¿sí? No tiene que salir a deambular por la calle. Y ahí la tercera mejora, la mejora de la convivencia con los vecinos, que es algo súper reclamado y que nosotros obviamente que escuchamos, ¿sí? Y esas personas no están obligadas a irse a la calle a deambular, sino que tienen un lugar donde estar, donde van a seguir teniendo contención y se pueden seguir trabajando otras cosas. Son 590, van a ser 590 cupos. Sí. Bien. Van a ser 590 cupos, también hay cupos en convenio con hogares para personas mayores,
O sea, se diversifica la oferta en virtud de las necesidades de cada persona. No te va a extrañar esto que te digo porque seguramente lo conoces y porque trabajás además en la zona, el centro de Montevideo. eh, Basta con caminar un rato y ver la situación que es muy grave, ¿no? Un montón de personas viviendo, no solo durmiendo, viviendo en la calle, teniendo bueno, que estar ahí. Ahora empieza el invierno, se agrava la situación. eh, es una situación muy dura, muy triste y muy difícil de ver y además muy difícil de atacar, entiendo. Ahora, ¿cuál es el plan? Porque acá tenemos 590 cupos para personas para que puedan estar todo el día y tengan una especie de hogar, pero hay 2.000 más, ¿no? No, a ver, hay personas que van a ir a los refugios nocturnos, ¿sí? Y este cambio que empezamos ahora, obviamente es paulatino. Obviamente nosotros tendemos o queremos trabajar en régimen de 24 horas lo más posible, pero vamos haciendo un cambio paulatino y esto es lo que atacamos ahora. Pasar la mayoría de los cupos a 24 horas implica obviamente que muchas de esas personas que tú ves, que todos vemos en realidad, en 18 de julio y en otros barrios también, en otras calles, van a estar dentro y se va a poder trabajar de otra manera. Nosotros, obviamente, es un problema que se ha agravado en el mundo entero. Yo tuve la suerte de recorrer otros países del mundo y de vivir en otros países del mundo y ver lo que ha sido el agravamiento, sobre todo luego de la pandemia, de las personas en situación de calle, la pandemia y las corrientes migratorias. Y nosotros hoy estamos atacando las causas como realmente nunca se atacaron, haciendo cupos para personas con salud mental, trabajando la trayectoria de la persona, no solo atajarla para que venga a dormir y no pase nada, simplemente, o no moleste en el barrio, no la tengamos que ver, simplemente, trabajando toda la trayectoria de la persona. Una persona, por ejemplo, hace poco nos encontramos con el ministro, con el ex ministro, una persona en Paysandú, en una comunidad terapéutica para tratamiento de adicciones, donde vive, y nos decía, a mí me levantó el Mides, me llevó al refugio de ley de faltas, ¿sí? Aquel que tenemos en Casa Valle. Ahí me ofrecieron un cupo para yo salir de mis problemas de adicción y acá estoy hace 7 u 8 meses viviendo limpio, ¿sí? Nosotros aspiramos a que esa persona, una vez que vuelva de ese lugar, no vuelva a un refugio normal donde se puede encontrar con personas que tienen esos tipos de problemas, sino que a donde se lo deriva es a un hogar de medio camino, ¿sí? Donde se trabaja esa adicción, se sigue trabajando esa adicción porque la persona la sigue teniendo por más que no consuma, pero además se trabaja muy fuerte en lo que es su inserción comunitaria, sociocomunitaria, su inserción laboral, etcétera, para después quizá pueda pasar a una vivienda con apoyo. Ya viviendo él por las suyas, con autonomía, con trabajo, quizá con 2 o 3 personas más y con asistencia del ministerio, pero no viviendo con ellos. Entonces, tratamos de trabajar todo el ciclo. Obviamente, nosotros siempre lo dijimos, las cuestiones de situación de calle muchas veces son para trabajar persona a persona porque cada uno es un mundo, cada uno tiene una mochila de derrotas, de decepciones, de problemas que lo han llevado hasta ese lugar, ¿sí? Nadie cae en situación de calle porque sí. Y no, como se ha dicho por ahí, no es un problema netamente económico. Hay personas que no son personas sin hogar, que tienen un hogar, pero que rompieron los lazos con las personas con las cuales vivían, muchas veces por este problema, adicciones, salud mental, etc. Entonces, no se va a resolver así nomás, sino vamos a trabajar a las causas y a invertir en las causas, y eso es realmente lo que está haciendo el Ministerio ahora. Es nuevo, es pospandemia. Entonces, a los países, a el país que ha logrado resolver este tema, al cual le llevó 35 años de una política de Estado sostenida, que es Finlandia, y que hoy vuelve a tener algunas personas luego de la pandemia que caen en situación de calle, bueno, le llevó un montón de tiempo una política sostenida. Nosotros empezamos en esta administración con este proyecto de cambio y esperamos
poder seguir, obviamente. Tengo una duda a propósito digamos, de la visión global que vos planteás sobre esto. Vos decís, esto es como el último eslabón de una serie de fracasos en la vida personal y de fallas del sistema también, para que estas personas terminen ahí. La visión que entiendo que ustedes están planteando es, bueno, que sea también el primer escalón para empezar a recuperar su vida en la medida que están desplegando una serie de dispositivos que son un poco... que dan otras opciones para que estas personas puedan ir de a poco. Vos manejabas, por ejemplo, incluso terminar en una casa de medio camino, o las casas compartidas, no recuerdo ahora el nombre exacto del programa, cómo lo manejan. ¿Ustedes tienen planteado algún tipo de evaluación para ver cómo va funcionando esto con la población que está en calle? Todos los programas del MIDES están monitoreados por la dirección de Antonio Mansi, que ustedes lo recibieron sí. hace unos días acá. Todos. Entonces sí, obviamente se va evaluando y se va monitoreando y se van viendo las experiencias y cómo pueden mejorar. ¿Y eso cómo viene funcionando hasta ahora? Pensando en esto de que, bueno, está entrando más, o sea, en función de las mediciones que hay, que no necesariamente son todos los años, pero son más frecuentes últimamente, se va viendo ese aumento de la población en situación de calle. Bueno, ¿cómo se va evaluando de cuántos son nuevos que van cayendo? ¿Cuánta gente que está logrando salir? Ahí va. A ver, primero que nada, se ve sí un aumento, obviamente, en los números no mienten, lo vimos todos, pero también se ve una contracción en ese aumento. Ya no aumenta tanto, aumenta un poco menos. Por otra parte... Es un consuelo raro ese, Sí, porque además la forma de medición también es muy... Está bien, nosotros medimos intemperie en la última. Pero, me suena el consuelo de Bonomi con la rapiña. Es decir, que era lo que decía, no es suficiente, evidentemente. Lo que necesitamos es que deje de crecer, digamos. Porque además, perdón, para que la gente sepa cómo se llega a este dato, es una medición, es una especie de, no de censo, pero sí es una recorrida de calle que se hace en una noche del año, una foto en ese momento, donde puede haber distintos factores que influyen en la cantidad de gente que está o no en la calle en ese momento puntual. Un factor... Una mala noche, frío. Por ejemplo, sí, esa noche yo salí, yo hice censo con todos los demás, y era una noche cálida y mucha gente que quizá entra a un refugio esa noche decidió no entrar. Claro, por eso mismo. Entonces, hablar de desaceleración del crecimiento es metodológicamente ahí te estoy hablando cuestionable. a mi favor, en realidad, porque había más personas de las que se Bueno, sabe. pero no lo podemos saber eso, no podemos... Por eso, está bien. El dato es el dato. Yo entiendo que la posición de ustedes es decir, los resultados en estas políticas nunca van a ser inmediatos, hay que dar un margen para poderlo ver, analizarlo con mayor propiedad. Entonces lo que me surge es, ¿cuál es el indicador que hay que mirar y cuándo hay que mirarlo para saber si estas políticas están dando buenos resultados? A ver, ahí quizá habría que hablar con algún especialista en monitoreo de políticas sociales o de políticas públicas, pero lo que nosotros queremos ver todos es menos personas en situación de calle, menos personas con problemas de adicciones que los llevan a situación de calle, menos personas con problemas de salud mental que los llevan a romper vínculos y a terminar en situación de calle. Entonces, el indicador, yo creo que hay varios, infinidad no, pero hay muchos indicadores. Nosotros lo que queremos ver, obviamente todos, es personas en sus hogares, ¿sí? Familias que se hacen cargo de las personas que viven con ellos. Un Estado que se hace cargo de las personas de las cuales nadie se puede hacer cargo. Muchos indicadores, evidentemente, pero a lo que todos queremos llegar es a terminar con el sin hogarismo, que ahí ya es incluso más amplio. Pero para finalizar esta administración, ¿ya va a haber indicadores con resultados que dejen a la población o al gobierno satisfechos? No, satisfechos no. Satisfechos no vamos a quedar siempre y cuando haya uruguayos viviendo tirados en la calle. Es imposible estar satisfecho. El INE, cuando se realizó el censo, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, estaban contabilizando justamente también las personas en situación de calle. ¿Ese dato ya está? En realidad... Hay datos preliminares del censo, pero ese no recuerdo haberlo visto. En realidad ahí salimos en conjunto. Y es el dato que dimos. Ahí está, ese es el último dato que... Bien. Está, sí, o sea, que no son datos separados. Y va a haber, o sea, es la última medición que vamos a tener, la última foto que vamos a tener en este periodo de gobierno. Sí, este año no tenemos pensado hacer un censo. Bien. No sería deseable, yo esto lo he hablado varias veces,
este gobierno ha hecho mediciones de la gente en situación de calle más frecuentemente de que lo que se hacía en los gobiernos anteriores, lo cual me parece que es un acierto porque, digamos, en 3 años, 4 años te puede variar muchísimo la cantidad. Pero ¿no sería deseable hacer esta medición todos los años? Obviamente que realmente es una logística, implica muchos insumos, mucha logística que hoy estamos destinando a otras cosas, a otros proyectos, muchas horas de trabajo, porque no es solo esa noche. Requiere realmente muchas coordinaciones. Y hoy estamos concentrados en este cambio de modelo y la idea es medir luego de que este cambio de modelo veamos que empieza a impactar de alguna manera. ¿El tema de las adicciones no habría que atajarlo antes en el sistema de salud? Buena pregunta. Porque tenemos un déficit muy grande ahí de atención en materia de adicciones. Sí, sería deseable que se atajen antes. Muchas veces responden a cuestiones que ni siquiera la familia misma de la persona es capaz de darse cuenta, ¿no? Todos conocemos situaciones donde ni siquiera la familia se percata del problema hasta que es demasiado tarde. Entonces, a veces el sistema de salud ni siquiera tiene por qué enterarse de que una persona está en esta situación. Así que sí, obviamente sería bueno tener algún tipo de modelos de protocolo de prevención, pero esto a veces se da en situaciones en las que realmente desborda no solo al sistema en cuanto a su capacidad de conocimiento, sino a la interna de los hogares de estas personas. O sea, no me refiero a esos casos que es verdad, puede ser que la familia no sepa o que demoren en quedar expuestos, sino a los casos que de verdad que la persona va a la mutualista, va a la salud pública y no hay un tratamiento de largo aliento previsto en el sistema de salud nacional. A ver, yo ahí no conozco casos específicos en los cuales una persona haya ido al sistema de salud y no haya encontrado respuesta. Pero nosotros sí trabajamos muy cerca de ACE sobre todo y tenemos coordinaciones permanentes en estos casos en que ACE nos deriva a personas que están obviamente en una situación de vulneración socioeconómica y además con problemas de adicciones. Por eso nosotros generamos más de 700 cupos de respuestas especializadas para personas con problemas de adicciones y salud mental. Más de 700 van a ser a final de este año. Claro, pero eso es una cifra importante, pero no cubre la demanda. Bueno, es una cifra muy importante con respecto a lo que teníamos antes, que era nada, realmente. Te quería consultar porque entiendo lo que vos planteás con que el número de personas en situación de calle esté creciendo a menor velocidad que lo que crecía. Pero los números, como vos decías recién, son los números y hay 2.755 personas en situación de calle, 24% más que hace 2 años. Entonces ahí lo que cabe preguntarse es ¿qué falló? ¿Qué es lo que no se pudo hacer para lograr, primero, que esa situación dejara de crecer y de no poder sacar a nadie de esa situación? No poder sacar a nadie no es así. O sea, que haya aumentado no significa que nadie haya salido. Claro, pero salieron, pero entraron. Está bien. Entran más de los que salen, quizá. Pero, bueno, eso es un problema. Está bien, pero nosotros vamos a personas, no solamente a los números. Hay personas que sí salen, los hay. Pero obviamente, como decía al principio, nosotros, como Mides, que somos el último eslabón, que nos encontramos con la persona cuando cayó en situación de calle, vemos, como decía, que hay una situación, hubo muchas situaciones en la vida de esa persona, muchas instituciones que fallaron. Como decía Leo, podemos haber fallado en la atención de salud de esa persona cuando daba los primeros síntomas de una caída en adicciones o un problema de salud mental que se iba a agravar. Seguramente sí, no lo podemos negar. No podemos muchas veces estar dentro del hogar de las personas para saber por qué se rompe un vínculo que hace que una persona termine en situación de calle teniendo un hogar donde vivir. Pero muchas veces falló el sistema educativo, falló el sistema de salud, falló el Mides mismo, puede haber fallado también en situaciones en donde se encontraba con personas en una situación de vulnerabilidad extrema y no estuvo a la altura. Todo eso obviamente se hace una autocrítica, lo tenemos que hacer todos. Digo,
Nosotros, las personas en situación de calle, hoy que tienen más o menos un promedio de edad entre 35 y 40 años la mayoría, hace muchos años que vienen en un derrotero que los llevó a esa situación. No es algo que les pasó anteayer. Entonces, obviamente, políticas de empleo, de inclusión, de salud, de educación, hay muchas cosas que fallaron a lo largo de la vida de esas personas para que terminen en esa situación. ¿Sí? Recién mencionaste el caso de Finlandia como un caso de éxito que tiene ya 35 años de políticas de Estado sostenidas en este sentido. Me interesa conocer, salvando las distancias culturales, que a veces pueden ser un obstáculo para aplicar algo que funciona en otra parte del mundo, ¿qué acciones de las que aplicó Finlandia estamos ahora aplicando en Uruguay que antes no se hacían y qué resultados están dando? El modelo que aplicó Finlandia es el de Housing First, el hogar primero. ¿Sí? Obviamente, para Finlandia, y acá estoy hablando sin conocer en profundidad la situación social finlandesa, pero estimo que hay un sistema educativo que quizás las personas cuando llegan a esa situación tienen por lo menos un cierto pasaje, una cierta fortaleza en cuanto a lo educativo y al sistema de salud, etc. Pero nosotros hoy tomamos de ese modelo. Hace poco firmamos un convenio con el Ministerio de Vivienda por el cual se lanzó la compraventa de 100 viviendas que van a ser entregadas al MIDES para personas que vengan de los programas de calle, migrantes también, obviamente. Después el modelo de viviendas con apoyo, ahí quizá con una variación, que son viviendas en las que no viven solos, que viven de a 2, de a 3, de a 4, con un apoyo social del Ministerio, con un acompañamiento. Entonces, se va por ese modelo, mientras también se atacan otras causas que quizá allá no tienen, otros problemas que allá no tienen, o que tienen en menor medida. ¿Pero hay evaluación de cómo han funcionado esos programas concretos? No, aún no. Acaba de empezar. Empezamos hace menos de 2 años, que realmente es reciente. Obviamente que podemos hablar de casos particulares de éxito, de personas que han logrado sostener, que se han incorporado a la comunidad donde viven, donde se les ha dado un hogar, pero no como para hacer una evaluación. Pero este gobierno tuvo, no te voy a decir una tutoría, pero sí una coordinación o una consulta con el gobierno de Finlandia para ver cómo aplicar estas políticas. Hubo consultas con organizaciones dedicadas al sinhogarismo. Hace poco participaron en el proceso finlandés. Hace poco estuvieron, sí, que lo conocen muy de cerca. Hace poco estuvieron acá del Instituto Global del Sinhogarismo, calificando al modelo uruguayo en las acciones que ha tomado como un modelo de vanguardia. Obviamente a nosotros no nos conforma, no nos alcanza y necesitamos poner más recursos, más energía en este tema, pero también es un tema que va a llevar su tiempo resolver. Realmente no se resuelve de un día para otro ni de un año para otro. El MIDES entró a trabajar en las cárceles, entró a trabajar con programas que justamente de salida, ¿no? de egreso, de preparar a la gente o de anticiparse a las... Justamente uno de los problemas es el corte con el hogar en el cual y con la familia. Muchos salían, bueno, por motivos que la familia había padecido por esa gente, la familia no los recibía o estaban cortados los vínculos o porque pasaron muchos años, en fin, por distintas circunstancias. A su vez la DINALI pasó a la Dirección Nacional del Liberado, dejó el Ministerio del Interior y pasó al MIDES. Son esfuerzos que han cosechado elogios de gente que no es del gobierno, digamos, porque en general hay un consenso en la sociedad uruguaya de que son medidas que están bien orientadas. Ahora, se sigue viendo a gente que notoriamente ha salido de la cárcel en la calle. O sea, ¿qué evaluación hacen de estos esfuerzos? ¿Han tenido resultado o no sabemos o sigue pendiente? De nuevo lo mismo. Resultados inmediatos es muy difícil de ver en estos temas. Ayer o antes de ayer salía una nota en El País donde marcaba un aumento de las personas encarceladas, ¿sí? Eso obviamente que tiene
un impacto, por ejemplo, en las personas en situación de calle. Nosotros veíamos en el último censo que más del 50% de las personas que estaban en situación de calle en ese momento, en situación de intemperie, decían que habían tenido un pasaje por el sistema penal. Decían, ¿sí? Y ahí era una cuestión que nadie los presionaba. La primera respuesta puede ser, o sea, que puede ser mayor. Nosotros trajimos la DINALI al MIDES un poco como respuesta a ese número, ¿no? Y con la DINALI en el MIDES cambiamos un poco el modelo, mucho el modelo de abordaje. Trabajamos mucho más desde lo social. Trajimos todos los funcionarios de DINALI, ya no atienden en las comisarías, ¿sí? Estoy hablando de todo el país. Atienden en oficinas del MIDES, donde están en contacto con toda la red de programas del MIDES y donde tratan de dar una contención a la persona desde otro punto de vista, mucho más social, presentando toda la red de contención estatal, donde no se post-juzga, ¿no? No se hace un juicio, la persona ya cumplió, ya pagó, salió, y no se lo vuelve a juzgar. Se trata de trabajar con esa persona en su proceso de reinserción, digamos, o de inserción en la sociedad. Una persona que no tuvo además rehabilitación ninguna, ¿no? Estuvo en la cárcel y nadie lo ayudó a rehabilitarse. Vamos a separar, porque se habla mucho de que en las cárceles no existe la rehabilitación como de manera genérica, pero no sé, hay que entrar a todas las cárceles del país y ver el trabajo que se hace en todas las cárceles del país. En general la rehabilitación en Uruguay no existe, ¿no? Las cárceles metropolitanas sí son complejas. Es donde está la El CONCAR es mayoría, complicado, es donde está la mayoría. El CONCAR tiene muchos módulos complicados, también tiene módulos donde se trabaja muy bien. El penal de libertad es complicado, la cárcel de Canelones es complicada, pero después hay un montón de cárceles en el interior donde se trabaja realmente bien, con presos de distinta peligrosidad, obviamente, algunos de muy baja, quizá como de Florida, o algunos de más alta, como puede ser Artigas hasta Coirembó, pero donde se trabaja realmente bien. Entonces, pero donde se concentra la mayor cantidad. Donde se concentra la mayor cantidad, existe obviamente un modelo que ya en el mundo se empieza a dejar de usar, de las cárceles muy grandes, pero nosotros, a ver, para no hablar yo del INR, que no soy vocero del INR ni del Ministerio del Interior, el cambio de modelo que hicimos nosotros al traer a la DINALI, que sí empezamos a trabajar dentro de las unidades penitenciarias de todo el país, no solo de Montevideo, no solo de las más complejas, implica obviamente un impacto. Para decir una cosa, un ejemplo, el mes que viene empiezan a trabajar 245 liberados en el programa Accesos del MIDES. Eso se da porque los programas de seguimiento de la DINALI ahora están dentro del MIDES, si no eso no era viable. Entonces son 245 oportunidades laborales que se generan ahí, ¿sí? El espacio ECOS que inauguramos hace poco, espacio de capacitación, nosotros nos encontramos que eran los talleres de DINALI, un lugar realmente venido abajo, donde no había espacio de calidad para la educación, ni siquiera para que estuvieran ahí. Hoy es un espacio que no sé si lo han podido recorrer, pero vale la pena, con salas de capacitación, carpintería de aluminio, panadería, gimnasio, comedores, vestuarios, aulas. Es un lugar realmente donde se pueden capacitar 250 personas de manera, a la misma vez, digamos, que realmente es un espacio de calidad. Y ahí en convenios, obviamente, con INEFOP y con otras instituciones del Estado se brindan distintos tipos de capacitaciones que ojalá, antes de que me pregunten qué evaluación hacemos, sí, ojalá den fruto en algún tiempo en cuanto a la generación de oportunidades laborales. Se creó la red de oportunidades, se llamó a las empresas, se las convocó con el presidente de la República, donde pusimos énfasis en la necesidad de dejar los prejuicios y generar oportunidades. Ahí no solo a las empresas, sino a entidades capacitadoras, a organizaciones sociales. ¿Y qué respuesta hubo de los empresarios? Y la verdad que la respuesta es muy buena. Obviamente que existen temores
hay empresas que no voy a nombrar para no hacer propaganda, porque no la necesitan ni la quieren, pero que realmente han tomado la posta en decirle ellos mismos a los otros empresarios. Ya hay liberados, perdón, ya hay liberados Sí, trabajando. sí, por supuesto. Bien. Por supuesto, hay más de 300 liberados trabajando bajo la órbita de Dinali en distintos convenios y Bien. con distintas empresas, y ahora entran 245 más. Ahora, me pareció, me interrumpo, pero, ver tu frustración de que se está haciendo todo esto, pero entran más presos de los que van a trabajar a la Dinali. Entonces es como una carrera contra... Sí, es frustrante, pero eso también obviamente pasa por otros lados. Nosotros, porque nos frustremos, no vamos a dejar de generar propuestas y ofertas distintas de mejor capacitación, de mejores oportunidades. Ahora, para pasar un chivo, el 23, a las 6:30 de la tarde en el Teatro Movie Center, lanzamos el documental, un documental sobre la vida de personas liberadas que lograron, de alguna forma, superarse y salir de ese sistema. Y bueno, y hoy vivir con otras perspectivas y con O sea, personas que atravesaron este proceso ya desde el vamos, Dinali, personas que han hecho un proceso, obviamente, No con acompañamiento de la necesariamente- Dinali, no necesariamente que hayan ido a ECOS, o Ahí que está. sino que personas que vienen. Lo que queremos decir con esto es, se puede, ellos quieren transmitir también a los otros, a los demás, se puede cambiar de vida, se puede vivir en una sociedad en paz, y si nosotros pudimos, ustedes también lo pueden hacer. Ese es el mensaje que se quiere dar, ni romantizar el delito ni nada por el estilo, ni carreras delictuales, nada que ver. Dar un mensaje a la sociedad en general, cambiar prejuicios por oportunidades para estas personas que realmente quieren tener una vida distinta, y ellos a otras personas, a otros jóvenes sobre todo, se puede tener una vida distinta y plena de otra manera. Mencionabas a Antonio Mansi, con quien estuvimos hablando hace algunos días acá en el programa. Hablamos con él de este tema, pero también hay que preguntártelo a vos porque justamente sos el número uno de la cartera. ¿Cómo ves vos los datos que se han conocido a propósito de la pobreza infantil, que en su momento fue uno de los focos del gobierno y del MIDES en particular a través de la inversión que se había hecho en la rendición de cuentas en primera infancia? A ver, no me voy a alejar mucho de lo que dijo Antonio, obviamente no sin tanto tecnicismo, porque el que más sabe sobre este tema es él, sin duda, en manejo de datos. La pobreza infantil en los últimos 10, 20 años en Uruguay siempre anduvo en el entorno, nunca se le pudo entrar realmente. ¿Por qué? Porque está netamente ligada a la pobreza en general, a la pobreza de los adultos que viven con esos niños en esos hogares, ¿no? Como bien decía Mansi en la entrevista pasada, para terminar con la pobreza infantil hay que terminar prácticamente con la pobreza en general. Entonces, ¿por qué? Porque decía más o menos que hay un 12% de adultos que viven bajo la línea de pobreza que no viven con niños a cargo. O sea, todo el resto, un 88%, de ese 10,1 debería salir de la pobreza para que no haya más niños en situación de pobreza. Todos aspiramos a eso, sinceramente. Pero para eso no alcanza con transferencias monetarias, ¿sí? Porque vos podés hacer una transferencia monetaria que saque a un montón un poquito por encima, ¿sí? Que en vez de ganar 17.000, ganen 17.001, entonces sacaste a esa familia de la pobreza. No la sacaste. La sacaste de tus estadísticas, ¿sí? Y te puede traer mucha tranquilidad mental o política, pero no cambió nada en la realidad de esa familia. Entonces, eso está claro. Entonces, lo que tenemos que pasa hacer... es que no está pasando eso tampoco, ¿no? Bueno, a ver, obviamente lo que hay que generar son políticas de mejor empleo, de mayor desarrollo, para que esas familias, con esos adultos, tengan su propio sustento, porque con transferencias solo no se los va a sacar. Pero la evaluación, ustedes tienen, hablando de evaluaciones, una evaluación entonces de que la política de transferencias que se implementó, por ejemplo, con el bono crianza, no tuvo los resultados que esperaban. No, obviamente que tiene impacto. Obviamente que tiene impacto. ¿Está medido eso? Pero no es una medida que va a sacar a las familias enteras de la pobreza para siempre. Como te decía, te puede mejorar una estadística, ¿sí? Puede mejorar
en algo la vida de una familia, pero tenés que tener políticas que sean sostenibles en el tiempo. ¿Sí? Claro, pero este gobierno en realidad, ahora los escuchamos decir que hay un núcleo duro que nunca se puede, o es muy difícil llegar a modificarlo. Pero este gobierno llegó con la ambición de hacer cosas distintas para conseguir resultados diferentes. Se hicieron cosas distintas, pero los resultados no son diferentes. A ver, para ser claros, en 2018 tenemos un aumento de la pobreza. En 2019 no se hizo nada diferente. En 2019 también fue un año de aumento de la pobreza y no se hizo nada diferente en 2019 para cambiar eso. En 2020 aumenta la pobreza en todo el mundo. ¿Sí? En 2021, por razones obvias, ¿no? Y acá cae mucha gente en la pobreza que justamente quizá pasaba esto. Estaban al borde del precipicio y en los primeros 10 días estaban haciendo cola en el Mides para pedir una canasta de alimentos. Eso no es desarrollo social. Esas son personas que realmente no habían podido tener un desarrollo en sus vidas. ¿Sí? Entonces, en 2021 baja, en 2022 baja, en 2023 se estabiliza. ¿Sí? No nos gusta, obviamente, no nos conforma. Quisiéramos tener otra baja, pero se estabiliza ante un contexto también complejo. La crisis en Argentina realmente complejizó. A nosotros nos pegó muy fuerte en el litoral oeste, muy fuerte. La guerra y el aumento de los precios, la sequía, realmente fueron crisis en el 2023 que hicieron muy complicado el crecimiento. Y eso obviamente que impacta. ¿Sí? No nos conforma, obviamente, que se haya estacionado de alguna manera o que se haya estabilizado. Pero hay que tener en cuenta también el contexto. Y se hicieron cosas, muchos cambios, sobre todo después de 2020 pandemia, 2021 pandemia, 23, 22, 23 y 24 empezando a generar, 24 recién empieza, no llegamos a mitad de año, pero empezando a generar 2 años y poco, pudiendo empezar a generar, a traccionar reformas educativas, reformas de la seguridad social, distintos programas del ministerio que se pudieron reactivar una vez que teníamos el cara a cara con las personas, que podíamos visitar los hogares. Entonces, está bien. Obviamente que nos gustaría otro descenso en la pobreza, pero tampoco es decir, no, todo lo que hicieron no sirvió para nada, no tuvo ningún impacto. Sí, se hicieron modificaciones grandes que confiamos y esperamos, con las que esperamos poder continuar realmente para empezar a ver los impactos. La lectura, entonces, como resumen podemos tomar es: la pandemia fue un evento disruptivo, todavía falta tiempo para evaluar los cambios de política que se han implementado desde a ver, hay programas que se pueden evaluar inmediatamente. Nosotros cambiamos el programa Uruguay Trabaja por el programa Accesos y el primer año tuvimos más de 20% de inserción laboral, cuando venía en un 10%. ¿Sí? Que se miden instantáneamente. Y eso obviamente son vidas cambiadas. Y el segundo año, tiene la primera edición 2022, segunda edición 2023. Primera edición 2023 fue. Primera edición 2023 que se midió en enero, que se midió en diciembre de 2020. No, perdón, está bien. Primera edición 2022, tenés razón, primera edición 2022 que se mide a año vencido, ¿no? Para ver cómo fue el año laboral de esas personas, que se midió en diciembre de 2023, ya me entrevero con los años. Y ahora empieza la segunda edición. Ahí me señalaban que no hay evaluaciones externas de parte de eso. ¿Cómo funciona la evaluación del...? No, la evaluación ahora se hace, primero que la Dirección de Evaluación y Monitoreo del MIDES, como siempre, realiza una evaluación y monitoreo del programa. Y por otra parte, nosotros obtenemos los datos de BPS de la inserción laboral de esas personas. O sea, medimos inserción laboral formal. Quizás sea, si lo mido hoy, quizás sean más. El dato es 20% de las personas que participaron del programa están trabajando fuera de los programas del MIDES hoy por hoy, ya trabajando a nivel empresas privadas. No te sé decir si ninguna persona sigue bajo el programa que lo derivó. Eso es un dato que hoy no tengo y es parte de la evaluación posterior que hará la Dirección de Transferencia y Análisis de Datos. O que haremos una evaluación externa, llegado el caso.
Alejandro Sierra, ministro de Desarrollo Social, muchas gracias por estos Gracias a minutos con ustedes. nosotros. Muchísimas gracias. Amable. Gracias. Ahora, cuando